Dicen amén todavía. Vamos a ir a las Escrituras. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Voy a estar leyendo el versículo 10 al versículo 11. Ahí vamos a estarnos deteniendo con la ayuda del Señor. Primera de Pedro 5:10. Dice así la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tema que hoy vamos a tocar le hemos titulado los propósitos del sufrimiento. Este tema tiene que ver mucho con esas famosas preguntas que uno se hace cuando está pasando por pruebas o por dificultades. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué ahora que estoy buscando a Dios? ¿Por qué cuando más me estoy metiendo con el Dios de los cielos, ahora que le estoy sirviendo, ahora que toda mi familia está buscando a Dios, y por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Será que es necesario esto? Bueno, la Biblia tiene respuestas, aunque no en un solo pasaje, tiene las respuestas en muchos pasajes de las Escrituras. Pero el apóstol Pedro nos dejó una línea que podemos seguir esta noche, y creo yo que nos va a bendecir y a dar paz en el caso de que usted esté pasando por alguna prueba que no la entiende todavía, alguna aflicción, algún sufrimiento, algún padecimiento que usted diga que no entienda por qué lo está pasando, pero que la Biblia nos da respuestas a esas preguntas que tenemos. Es interesante que la carta del apóstol Pedro, con 5 capítulos, en esos 5 capítulos aparece entre 13 y 14 veces la palabra padecimiento o padecer. 13, por lo menos 13 veces aparece la palabra padecer. Y es que no es extraño. Él mismo en el capítulo 2 dijo: hermanos, miren, que no se sorprendan. No se sorprendan cuando venga sobre vosotros el fuego de la prueba como algo extraño. Más bien, gócense en la prueba, fíjense. Y entonces, él está casi cerrando el capítulo 5, siguen unos versículos, pero trata de hacer una enseñanza de esto del padecimiento que creo yo que es importante que usted y yo la entendamos. En primer lugar, nadie puede soportar, sobrellevar y sobresalir cualquier padecimiento si no es por la gracia de Dios. Nadie lo puede hacer. Podrá, diríamos, reponerse y diga: ay, pero la gente que está en el mundo no tiene a Dios y ahí siguen adelante. Sí, pero muchos de ellos se amargan en el camino. Muchos de ellos hablan contra Dios. Muchos de ellos las heridas los tienen marcados por toda su vida sin poderlos superar. Superan el hecho de seguir con vida. Superan el hecho de que tienen que seguir viviendo, pues. Pero caminan con grandes amarguras, con grandes heridas, con grandes lamentaciones en la vida, porque no hayan qué hacer con eso que tienen adentro.
Entonces el apóstol Pedro usa una frase aquí importante. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, dice el versículo 10. Como dando a entender lo que ahora voy a decir, el apóstol Pedro, lo que ahora voy a decir no es solamente el deseo de que les vaya bien o logren superar las crisis. No, lo que ahora les voy a decir es que el Dios que nosotros tenemos, que está lleno de gracia, Él es el único que nos va a poder sacar adelante de cualquier situación. Es el único. Y entonces, fíjese, hermano, que en esa lista el apóstol da las razones por las que Dios permite que padezcamos. Porque si usted me acompaña allí en el versículo 10, una vez más, por favor, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, estoy en primera de Pedro 5:10, después que hayáis padecido un poquito, oiga, un poco dice el texto, después que hayáis padecido un poco de tiempo, como dando a entender que ese tiempo lo ha permitido Dios, pero no es un tiempo que va a durar toda la vida. No es un tiempo que va a durar toda la vida. Es que mira, hermano, hasta la naturaleza nos enseña. Las noches, por oscuras que sean, no duran toda la vida. Aparece el sol de justicia por la mañana. Aunque haya sido una noche terrible, una noche no solo oscura, yo creo que usted habrá experimentado alguna vez noches con tormentas, con vientos huracanados, con señales de peligro y todo eso. Se siente que la noche no termina nunca. Se siente. Pero al cabo de un tiempo aparece el sol de justicia de nuevo, como dándonos a entender que los sufrimientos y los padecimientos no son para siempre. Solo duran el tiempo que Dios lo permite para que usted y yo aprendamos a depender totalmente del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Fíjese que la palabra padecer significa sufrimiento, adversidad, dolor, porque qué padecimiento o qué sufrimiento no trae dolor, ¿verdad, hermano? Se duele uno, trae emociones, trae aflicción a la vida. Esa es la palabra padecer, significa todo eso. Significa adversidad, dolor, sufrimiento, aflicción. Eso es lo que significa padecer. Por eso es importante entenderlo, porque nunca la Biblia ha ocultado que el cristiano puede ser sometido a ciertas pruebas. Nunca lo ha ocultado. La Biblia no ha escondido todos esos versículos. La Biblia lo declara con una, hermano, con una libertad, pero clarísima, porque nunca Dios ha ocultado que los creyentes podríamos pasar por eso. Cuando el Señor mismo estaba padeciendo, llevando la cruz a cuestas para el monte Calvario, vio a unas mujeres que estaban llorando por él, ¿verdad? Estaban llorando porque lo vieron sufrir a él, lo vieron padecer, y les dijo el Señor: no lloren, no lloren. Más bien lloren
por lo que va a venir. Porque si con el árbol verde, hablando de Él, si con el árbol verde han hecho todo esto, los hombres han hecho todo esto, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? Y adivine, hermano, usted y yo somos el árbol seco. Aleluya. Usted y yo, nosotros somos el árbol seco, porque Él es el árbol verde. Si no estamos unidos a Él, nos secamos nosotros. Por eso, para permanecer vivos y permanecer, hermanos, fuertes, necesitamos estar unidos a Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Por eso en el libro de los Hechos, acompáñame, Lucas, Lucas fue el que escribió esto, pero voy a decir, lo dijo en Hechos capítulo 14, verso 22. Lucas, el evangelista, escribió este pasaje en Hechos 14, verso 22, y está narrando los eventos de la iglesia. Y los apóstoles animaban, fíjese, mira hermano esto, los apóstoles animaban a los creyentes a permanecer firmes en la fe con estas palabras, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire cómo los animaban, hermano. Mire la manera de exhortarlos, de animarlos y de animarlos a que se fortalecieran en la fe, como diciéndoles: miren, es que no les podemos ocultar esto, porque si les ocultamos esto, mentimos. Si les ocultamos las pruebas y las adversidades, engañamos. Pero les animamos a que se mantengan firmes en la fe, porque el Dios, decía Pedro, porque el Dios de toda gracia, que se encargue de ayudarnos en nuestras adversidades, pero las adversidades son necesarias. Así que si usted encuentra ánimo en esas palabras, solo se puede encontrar ánimo en esas palabras cuando se oyen en el Espíritu y se oyen con fe en Dios. Solo así se puede convertir esta palabra en palabras de ánimo. Porque pareciera que nos están diciendo: mire, nos va a tocar padecer, nos va a tocar sufrir, nos va a tocar que nos lleve el río, nos va a tocar un montón de cosas, hermanos, pero usted manténgase firme. ¿Cómo encuentra uno ánimo en eso, hermano? Solo poniendo su mirada en el autor y consumador de la fe, que es el Dios de toda gracia, que nos va a sostener en el momento difícil. El Dios de toda gracia, decía el apóstol, que nos llamó a su gloria eterna después de que hayamos padecido un poquito. Entonces Él va a hacer 4 cosas importantes que el texto nos lo dice. ¿Qué va a hacer Dios? Dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces note por favor qué es lo que hace el padecimiento realmente. ¿Por qué Dios permite que pasemos por ese periodo de pruebas en nuestra vida? Porque hermano, va a hacer que nuestra vida se perfeccione. Eso es increíble, hermano. Es increíble porque casi nunca vemos ese ángulo de lo que el padecimiento o el sufrimiento puede hacer en nuestra vida. Pero el texto dice con claridad: el Señor os perfeccione. Después que hayáis padecido un poco, Él mismo
¿Hablando de quién? De Dios. Él mismo os perfecciona. La palabra, fíjese que la palabra perfeccionar en el texto original es interesante porque quiere decir restaurar. Fíjese, restaurar. Pero dice que en el original es como poner en su lugar un hueso que está quebrado. Aleluya. Eso es restaurar. Poner en su lugar un hueso que se quebró. Está claro, si alguna vez usted ha visto o a usted le pasó alguna quebradura en sus huesos, volver a restablecer eso no es fácil, hermano. Sobre todo aquellas quebraduras que hacen que los huesos no queden en el mismo lugar, sino que obviamente quedaron separados los dos huesos. Y entonces, para poderlos volver a unir, hacen unas operaciones, hermano, pero increíbles en las personas. Yo me acuerdo de un hermano, no le voy a decir quién, ¿verdad? Pero se quebró la pierna. Aquí ve. Los dos huesos se quebró. Porque aquí tenemos dos huesos, ¿se recuerda usted? Aquí tenemos dos. Uno que se llama la tibia y el otro no, el otro no es el caliente, no, es la tibia y el peroné. Así es, ¿verdad? La tibia y el peroné. Y jugando fútbol, ya le dije quién va. No, mejor no. Los dos huesecitos quebraditos. Para poderlo restablecer, para poderlo restaurar, pues tuvieron que jalarlo para llegarles los huesos. Después les pusieron clavos y hicieron de todo. Una cosa, solo verlo daba, hasta uno le dolía, fíjese, hermano. De veras que hasta uno le dolía. Esa es la perfección que Dios va a hacer en nuestra vida. No suena muy agradable, ¿va? No suena así como, oh, hermano, mire, yo renuncio, reprendo, ato, ligo, reviro y contra. No hay tales. Cuando Dios quiere perfeccionarnos, lo puede hacer a las buenas o lo puede hacer haciéndote llegar el hueso donde tiene que llegar. Pero Él lo hace, no nosotros. Él es el que lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Os perfeccione. Porque los errores de la vida, las obras del enemigo, nuestras malas decisiones, hacen que a veces quebremos nuestra vida. No el hueso, nuestra vida espiritual. Quebramos nuestra relación con Dios, quebramos nuestra vida, nuestra conexión con el Señor. Y entonces el Señor tiene que hacer una operación fuerte para podernos volver a la perfección. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, leamos un versículo más. Salmo 119, en el verso 71, y luego voy a leer el verso 67. Este es David. David, Salmo 119, verso 71. Mire cómo David fue perfeccionado. Dice el versículo: bueno me es haber sido humillado. Oiga eso. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. A veces uno solo aprende hasta que lo tiran al suelo. A veces uno solo aprende los estatutos de Dios hasta que le dan una humillada. Entiéndase, esta humillada no de pasar una pequeña vergüenza. A veces pasamos una pequeña vergüenza, ¿verdad? Pero eso no necesariamente es una humillada. A veces, por eso la Biblia dice que al humilde Dios lo exalta, pero al que se exalta, ¿qué dice, hermano? Dios lo humilla. ¿Por qué
¿Por qué dice David, bueno me es haber sido humillado? ¿No será que se había exaltado, hermano? ¿No será que se había ido para arriba? Y estando arriba, le recordaron que el que lo había puesto como rey, el que lo había levantado, había sido Dios. Que Él no es el que había llegado a ese lugar. Él, Dios de los cielos, lo había levantado para ser rey de su pueblo. Pero muchas veces cuando el Señor nos bendice, nos lleva a éxitos, nos lleva a lugares altos, piensa uno, se le olvida a uno que es Dios el que nos levantó, que es Dios el que nos exalta, que es Dios el que nos bendice, que es Dios el que nos levanta del suelo, que no éramos nada y que ahora somos algo. Digo somos algo en el sentido espiritual, porque somos hijos de Dios. Y ser hijos de Dios no es cualquier cosa, hermano. Somos hijos del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como que a veces se nos olvida, y a David como que se le había olvidado que era Dios el que lo había levantado. Por eso aquí ya está en la etapa de perfeccionamiento. Y por eso dice, me ha sido bueno, bueno me es haber sido humillado. En el verso 67, ahí mismo, en el mismo capítulo, en el verso 67, mira lo que dice. Antes que fuera yo humillado, oiga, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Con razón lo estaban perfeccionando. Con razón lo estaban haciendo llegar a su lugar. ¿Cómo andaba? Descarriado. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mire qué sedita se pone uno, hermano. Mire qué sedita se pone uno cuando Dios lo ajusta. Qué sedita se pone uno cuando Dios lo hace llegar al lugar que Dios quiere. Cuando Dios lo perfecciona. Cuando Dios lo humilla por descarriado. No lo humilla. Fíjese que Dios no lo humilla por andar bien. No lo humilla por andar descarriado. Ahora yo guardo tu palabra, Señor. Ya hubiera querido yo ir a David, hermano, en ese versículo. Antes que Dios me humillara, descarriado andaba, pero ahora guardo su palabra. Sí, ahora sí. Eso es lo que hace el padecimiento y el sufrimiento. Te ajusta, te perfecciona, te lleva al lugar correcto y adecuado en tu vida. Número 2, la palabra el apóstol Pedro usó, la segunda palabra es afirmar. Él mismo os perfeccione, afirme, dice. Esa es la segunda palabra que el apóstol Pedro usó en primera de Pedro 5:10. Pero esa palabra afirmar, fíjese, hermano, que quiere decir hacer de alguien sólido como el granito. Así, como una roca, pues. Vaya, el granito es un corte de montaña, es un corte de una roca, ¿verdad? Ese es el granito. Y dice que la palabra afirmar quiere decir consolidar. Lleva la idea de asegurar bien un objeto a un lugar. Eso es afirmar. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos necesitamos ser afirmados en Dios? ¿Cómo lo hace el Señor? Haciendo que padezcamos un poquito, un poco, lo suficiente para afirmar nuestros corazones, para afirmarnos en Dios. Lucas capítulo 22, verso 31 al 32.
Esto nos recuerda lo que el apóstol Pedro tuvo que pasar para que se volviera un hombre confirmado, afirmado en Dios y pudiera afirmar a otros. Dice Lucas capítulo 22, verso 31. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Mire esto, qué lindo, hermano, porque con una claridad no es algo que no se logre entender. Jesús le está diciendo al apóstol Pedro: Simón, te han pedido para zarandearte. ¿Quién lo había pedido, hermano? ¿Quién lo había pedido? El diablo. El diablo lo había pedido. Eso nos hace recordar la gran historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, cuando Satanás se coló, dice, entre los hijos de Dios, que son los ángeles creados. Dice que se coló Satanás entre esa corte y le fue a poner quejas de Job. Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job un hombre justo, un hombre recto, un hombre... Ah, sí, pero ¿por qué? Pero porque tú lo tienes bien guardado, tú lo tienes protegido, nada le pasa. Pero si le pasara algo, te maldijera de inmediato, te maldijera. Pero préstamelo tantito. Eso ya no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Préstamelo tantito y vas a ver que va a maldecirte. En tu misma presencia va a maldecirte. Y Dios lo permitió, hermano. ¿Usted se da cuenta de lo que Dios permite? Parece extraño, ¿ah? Parece extraño un Dios que permite que el diablo pueda zarandear aún a creyentes. Haga conmigo así, mire. ¿Que Dios permite eso? Sí, pero es que Él tiene un propósito. Él no lo está haciendo para matarte, lo está haciendo para afirmarte, para perfeccionarte y para afirmarte, para hacer llegar el hueso que está quebrado o que está desnivelado, para meterlo cojo dentro de la senda, para meterlo cojo. Lo que se sale del camino lo mete el Señor. Eso es perfeccionar. Pero ¿cómo lo hace? Haciéndonos que a veces padezcamos un poco, pero nos afirma y dice: pero yo ya rogué a Dios para que tu fe no falte. Eso quiere decir que en medio de la zarandeada, Dios ya oró, hermano, por nosotros. ¿Y cuántos creen? Oiga lo que voy a decir. Mire, si yo le dijera a usted esta noche, si yo le dijera a usted: mire, hermano, fíjese que el diablo lo está pidiendo para zarandear, pero no se preocupe, ya oré yo por usted. Si yo le digo eso, aflíjase, hermano. Aflíjase pues, porque yo estoy seguro que a Jesús le oyen de inmediato, pero a mí a veces no me oye el Señor, pues. ¿O cree usted que todo lo que pido Dios me lo da? No, cuando Él dice no, es no. Cuando Él dice espérate, espérate. Cuando Él dice ahora no, ahí vas a estar otro ratito. Pero mi gozo es que el que estaba orando por Pedro era Jesús. Y Jesús le dijo con toda libertad a Pedro: Pedro, te han pedido para zarandearte,
pero yo ya oré al Padre para que tu fe no falte. Y a Jesús le oyen la oración. Así que la fe no le iba a faltar en medio de la zarandeada. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, amén? Eso quiere decir que Dios permite la prueba, pero te da la fuerza para soportarla. Por eso dice la Escritura que Él no pone cargas sobre nosotros que no podamos llevar, sino que Él pone cargas con el peso que tú puedes soportar, porque Él ya sabe. Él ya sabe y Él ya oró al Padre para que tu fe no falte. Entonces vas a poder soportarlo. La prueba puedes soportarla porque Él no quiere matarte con eso. Él quiere afirmarte para que después tú mismo o yo mismo podamos afirmar a otros, podamos bendecir a otros. Hermano, qué rico se oye el consejo de un hombre o de una mujer que te dan un consejo y te dicen literalmente: mira, hermano, yo ya pasé por ahí. ¿No le parece? Mire, yo ya pasé por ahí. Y usted está sintiendo esto y esto y esto y esto. Pero no se preocupe. El Señor no lo va a abandonar. Después el Señor se va a encargar de hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ya pasó uno ahí. Ya conoce el camino. Ya sabe que Dios no lo deja a uno solo. No lo abandona. A pesar, hermano, de nuestros errores y a pesar de que a veces no entendemos lo que estamos viviendo, a pesar de eso, Dios no nos abandona, no nos deja solos. Qué lindo es poder confirmar a otros cuando estás viendo que pasaron por lo mismo. Y por supuesto, si uno tiene un corazón de Dios ya tratado, un corazón de Dios ya tratado, uno jamás reniega a ayudar a aquel que está pasando lo que uno pasó. No se hace como hay gente que se hace los locos, hermanos. Que sufra, yo ya sufrí también. O no hay gente así, hermano. Sí hay. Sí a mí me dijeron cuando recién vine a este país y no teníamos nada, no teníamos en qué sentarnos, no teníamos en qué dormir, no teníamos nada. Dice, bueno, pastor, me dijeron, aquí se viene a sufrir, me dijeron. Así me dijeron. Aquí en este país se viene a sufrir, así que aguante. Vaya, dije yo, ¿por qué? También me mandó Dios. Por supuesto, tuve que sufrir. Me pasaron exactamente lo que necesitaba para aprender cosas, pero no por el deseo de la persona. Porque si el Señor te trajo antes que otro, es para que tú lo confirmes, no para que te hagas el loco de no ayudar a otros. No es así. No es así, hermano. Si hay gente que si un par de meses tiene aquí y ya no habla español. I don't speak Spanish, le dicen ahora. Y gran cara de tortilla, hermano. Gran cara de... Se les olvida del rancho que vienen, se les olvida del cantón, de la aldea, del pueblo. No, amados, no. Si te trajeron antes y Dios permitió prosperarte, aunque hayas padecido, te trajeron para ayudar a otros, para confirmar a otros, para bendecir a otros. Lo que hayas padecido o lo que hayamos padecido era lo necesario para afirmarte. Por eso nos hicieron pasar por algunas cosas, para afirmarnos a nosotros. Pero si no lo entendemos, entonces desaprovechamos la oportunidad de Dios. Tercer palabra que usa el apóstol Pablo
dice el texto de Primera de Pedro 5, dice: Él mismo os perfeccione, os afirme y fortalezca. La tercera palabra es fortalecer. Y fíjese que la palabra fortalecer en el original es robustecer. Eso es el significado. Robustecer significa llenar de fuerzas. Oiga esto: llenar de fuerzas para superar cualquier situación. Él mismo os fortalezca. El propósito de la prueba es que en medio de la prueba Él te va a fortalecer para que puedas superar cualquier situación. Ese es el propósito. Al final, entonces, lo que nos está enseñando es que en la prueba usted y yo necesitamos depender totalmente del Señor, no de tus fuerzas, porque tus fuerzas y mis fuerzas se acaban, pero las fuerzas de Dios permanecen para siempre. Él sigue siendo fiel. Él no se cansa, Él no se duerme, Él no se debilita. Él sigue siendo fuerte. Por eso la prueba sirve para que sepamos que nuestra fortaleza viene de Dios, que la fortaleza viene del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Aquí vemos a David cómo era fortalecido por el Señor. Y segunda de Samuel, capítulo 3, verso 1, dice de la siguiente manera: hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David, oiga esta palabra, ahí está robustecer. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba, ¿qué, hermano? Debilitando. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón por la que David se fortalecía y Saúl se debilitaba? Si era el mismo Dios. Era el mismo Dios. ¿Cuántos creen que el Dios de David era el mismo Dios de Saúl? Era el mismo. Si es el mismo el que los llamó, el mismo Dios de David es el que había llamado a Saúl. El mismo que lo había llenado, dice la Biblia, que cuando Saúl fue lleno de la presencia de Dios, dice hermano, lo ungieron y fue ungido por el Espíritu. Habló en lenguas, dice, profetizó y dice que fue mudado en otro hombre, dice. Es el mismo. Pero ¿cuál es la razón por la que uno va fortaleciéndose y otro va debilitándose? La razón es simple: obediencia. La obediencia va a permitir que Dios te fortalezca. La desobediencia te va a ir debilitando. Te va a ir debilitando hasta que la casa de Saúl desapareció. Mire, tan grave puede llegar a ser la desobediencia que puede debilitarte hasta que la casa de Saúl desapareció. Uno solo fue de la descendencia que quedó, porque Jonatán murió, que era el hijo de Saúl, y de Jonatán había quedado un hijo, Mefisboset, y un hijo que, pobre hermano, había quedado paralítico porque se le cayó en una carrera para que no lo mataran, porque mataron a todos los hijos de Saúl, los mataron, y al único hijo que no mataron de Jonatán, de descendencia de Jonatán, fue Mefisboset. Pero en la carrera que llevaban para que no lo mataran, se le cayó a la criada a la que lo llevaba, y el niño quedó parapléjico. No se podía mover
los pies, no podía caminar. Ese es Mefiboset. A ese es, un día le voy a predicar del hermano, porque es una linda historia. Ese es el hijo de Jonatán que David mandó a llamar años después, porque David se acordó de del gran amor y amistad que tenía con Jonatán. Dice que se acordó de Jonatán, su gran amigo, y dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Ha quedado alguno? Y le dijeron: Señor, hay un hijo allá, todo hecho pedazos, en pobreza, en desgracia, y aparte de eso, paralítico. ¿Ha quedado alguno? Sí, hay uno. Dice que lo mandó a llamar y lo sentó y lo hizo vivir en el palacio y le dio de comer, y todos los días comía a la mesa del rey. Esa es una historia linda, pero se la cuento en otra ocasión. Pero mire, hermano, la casa de Saúl desapareció. ¿Por qué? Llegó a tal debilidad por la desobediencia que toda su casa se terminó. Eso mismo le pasó a Elí, la casa de Elí, el sacerdote, por la desobediencia, por haber honrado más a sus hijos que a Dios. Toda su descendencia fue borrada de la historia, y todos los hijos que nacían en la juventud se morían, porque era parte de la sentencia que Dios había dado. ¿Cuál fue la razón? La desobediencia. Hermano, en la prueba, no importa la prueba, hermano, que sientas, aunque sientes que te estás muriendo en la prueba, sigue obedeciendo a Dios. Sigue obedeciendo a Dios. Él se encargará de fortalecerte. Él se encargará de levantarte. Él se encargará de darte las fuerzas para que superes cualquier situación que estés viviendo. Porque la prueba, la aflicción, la angustia no es para siempre. Oiga lo que estoy diciendo, no es para siempre. Si Dios te hizo padecer o nos hizo padecer, no es para siempre. Es para que te perfeccione Dios, te afirme y te fortalezca, te rebustezca Dios para seguir adelante en el camino. Leímos un texto aquí, sí, ¿verdad? A la casa de Saúl y la casa de David. Número 4. La cuarta palabra es que usa el apóstol Pedro, es: el mismo Dios os establezca. La palabra establecer habla de una firmeza permanente, solidez en el caminar, en el andar. Pero me encanta esta frase, es firmeza permanente. No firmeza solo para superar un obstáculo. No, firmeza para siempre. Para siempre. Permanente. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Aquí un hombre que había alcanzado la firmeza permanente, aunque él mismo con humildad decía estas palabras: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La firmeza permanente no es aquella donde uno no padece algo, sino que tiene la capacidad de superarlo y de dejarlo atrás. Tiene la capacidad de dejarlo atrás, pero esa capacidad no es nuestra, es una capacidad que Dios nos da
para dejar atrás lo que hay que dejar atrás y extendernos hacia la meta en Dios, extendernos hacia el supremo llamamiento que Dios tiene para nuestra vida. Amén, hermano. Solo puedo recordarme de las palabras que el apóstol Pedro le dijo al Señor cuando él les preguntó: ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Y entonces Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando uno ha entendido bien eso, le pueden decir, hasta el mismo Señor le puede decir: ¿y ustedes se van a ir también? Como les dijo Jesús a los apóstoles: ¿y ustedes se van a ir también? Cuando ya se habían ido cientos de discípulos, se habían ido, de creyentes, de seguidores, se habían ido. Y entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo a los apóstoles también: ¿y ustedes se van a ir también? Y entonces Pedro le volvió a responder estas mismas palabras: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando uno está establecido, mire, hermano, le pueden pasar la aplanadora, le pueden pasar el tractor, después viene el tren encima, después le pasa un tráiler, y levantándose está cuando viene otro, pero sigue: Señor, ¿y a dónde voy a ir? Si no tengo a dónde ir, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la firmeza y el establecer que nosotros necesitamos, hermano. No parecer montaña rusa, ratos arriba, ratos abajo, ratos arriba, ratos abajo. No, necesitamos la permanencia que da el Espíritu. No importa lo que venga, usted y yo necesitamos permanecer firmes en Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie un momento. Yo no sé cómo vino hoy, lo más seguro es que haya venido con pruebas y dificultades. Y no sé si estas palabras lo van a animar, que yo le diga: hermano, mire, todavía le va a tocar pasar el tráiler. Aleluya. Y levantándose está uno cuando aparece otra. Si a veces solo le da Dios tiempos de refrigerio, no vaya a creer que solo es aplanadora tras aplanadora. No, si Dios da tiempos de refrigerio. Dios da tiempos de abundancia, de bendición. Pero las pruebas, mientras estemos aquí en la tierra, las pruebas van a estar. Y usted debe de saberlo, que con sus fuerzas no las va a poder superar. Solo la gracia de Dios, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Cierre sus ojos un momento. Yo le voy a invitar esta noche, independientemente de la prueba o de la aflicción que usted esté viviendo, yo le voy a invitar a que venga a buscar a ese Dios de gracia aquí adelante. Venga a decirle: Señor, tú eres el Dios de toda gracia, y sin ti no voy a poder superar las pruebas. Pero si tú estás a mi lado, si tú estás a mi lado, no habrá prueba que yo no pueda soportar. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. Oh, te bendecimos, Señor. Aleluya.
No se turbe tu corazón en medio de la prueba. El día ha de amanecer. La noche oscura pasará. El sol de justicia va a amanecer sobre ti. Aleluya. Allá en las sillas levanta tus manos. Vamos a buscar a Dios. Vamos a adorar al Señor. Hermano Rafael, si me ayuda a orar por los hermanos. Hermano Will, ven a ayudarme, hermano. Ayúdame a orar por los hermanos. Vamos a ministrar un momentito a aquellos que están necesitados. Abra su corazón. Abra su corazón. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Deja que Dios se mueva hoy. Aleluya. El Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna. Sus perfecciones y afirme. Sí, Señor. Por los siglos.
Aleluya. Levanta sus manos un momento más, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos ponemos bajo tu sombra, bajo tus cuidados, sabiendo y entendiendo que solo el Dios de toda gracia puede ayudarnos a pasar toda circunstancia. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. Llénalos de tu presencia y de tu palabra. Oramos, Señor, por todos aquellos que están pidiendo por sus necesidades. Oramos por aquellos que están pidiendo por su salud, por aquellos que están enfermos. Señor, oramos para que tu gracia y tu misericordia puedan tocar sus vidas, Señor, y puedas traer salud sobre la vida de nuestros hermanos Antonia Aguilar, Lidia López, Irma López, Rosa Sánchez, por Mayra Sánchez, Señor, por Paul Gil y familia, por Lisette Márquez, por Maybelline Cortés, Vitelia Roche, por Juan Escobar. Cada uno de ellos, Señor, está pidiendo, Señor del cielo, que tu Espíritu Santo traiga sanidad sobre sus cuerpos, sobre sus almas. Señor, nosotros oramos para que tú hagas un milagro por la vida de Aurora Delgado, por Nori Lobo, por Elda Lobe, Mariana Martínez, María Vadillo. Señor, levántate, Señor, como poderoso gigante, trayendo sanidad al pueblo de Dios, trayendo salud al enfermo, al debilitado, fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Eduardo Espinal, por Elmer Márquez, para que tú traigas salvación, traigas restauración para su vida, Señor. Solo tú puedes alcanzarlos con tu misericordia. Solo tú puedes atraerlos con lazos de amor, Señor. Aquellos que están tramitando casos legales en cortes judiciales, en cortes de migración, los ponemos delante de ti, Señor. Oramos por la vida de Jocelyn Aguilar, Antonia Domínguez, Janet Márquez. Padre, a cada uno de ellas las levantamos, Señor, delante de ti, porque tú eres el juez justo, el juez de toda la tierra, Señor. El juez, Señor, a quien le han dado potestad en el cielo y en la tierra. Haz un milagro en sus vidas, Señor. Oramos por la fortaleza y bendición de Olivia Camilo, Señor. Por favor, Señor, bendícela. Llénela de tu presencia, de tu fortaleza, de esa fortaleza que veíamos hoy en tu palabra. Fortalécela, Señor, afírmala en tus caminos. Que nunca se alejen, Señor, de tus caminos. Que puedan buscar tu presencia, tu rostro. Así, Señor, como lo buscaban los grandes hombres y mujeres de Dios, que buscaban tu presencia cada día, cada mañana, cada tarde. Así, Señor, enséñanos también a nosotros a buscar tu presencia. Señor, gracias. Gracias por recordarnos que la noche, por oscura que sea, siempre aparecerá el sol de justicia. Nosotros lo creemos, que las pruebas, las aflicciones no son para siempre, sino que cumplirán
el propósito por el cual tú lo has permitido, Señor, que pasemos por ellas. Oramos, Señor, para que a todo tu pueblo tú te encargues de perfeccionarlos. Tú te encargues, Señor, de afirmarlos, de fortalecerlos y establecerlos hasta que tú vengas por nosotros. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. De los siglos, a Él sea la gloria. Gracias. Gracias, Dios. El imperio por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria. Te bendecimos. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor Jesús. A ti sea la gloria. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podremos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos a ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.